Hola a todas y a todos. Mi nombre es Jimena Peña Cajigal y voy a presentar una comunicación que se llama TDAH, ¿qué condiciones estructurales influyen en el trastorno? Primero quería agradecer el Congreso por facilitarme el espacio para poder hablar de este asunto y a todas las personas que me estén escuchando. Esta comunicación forma parte de una fase exploratoria de mi tesis doctoral en la que pretendo analizar los condicionantes socioeconómicos como factores principales dentro del TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Para poder comenzar, voy a presentar un índice en el que primero se va a dar la perspectiva que va a tomar la comunicación, después se va a hablar sobre el tópico principal, que van a ser un poco el TDAH y las condiciones socioeconómicas de las familias, ¿no? Y la propia deriva del TDAH con estas condiciones estructurales y un poco después la conclusión a la que se está llegando con esta fase exploratoria del marco teórico de la tesis doctoral. Por dar comienzo a la introducción, dentro de la literatura existente se encuentran diversos artículos, libros e incluso tesis doctorales que estudian y un poco dan respuesta a los programas de asesoramiento más eficaces, analizan qué tipo de tratamiento es más efectivo y qué tipo de medidas se pueden desarrollar tanto con familiares como con las propias personas diagnosticadas con TDAH a lo largo de toda su vida, ¿no? de forma longitudinal. Sin embargo, se considera relevante que antes de analizar estos factores, revisar por qué cada una de las familias estudiadas tiene un acceso diferente a los recursos y qué tipo de condiciones estructurales favorecen una mejor calidad de vida en el adulto con TDAH. Además, también es interesante revisar si los recursos públicos abarcan todas las necesidades tanto de las personas con TDAH como de sus familias y qué perfiles de familias, ¿no? acceden con el mismo diagnóstico a recursos públicos y a recursos privados. Y si vamos un poco más allá, también es muy interesante analizar si los condicionantes socioeconómicos y la clase social de las familias influyen en la aparición del TDAH. En definitiva, antes de hablar de qué tipo de programas son más efectivos, debemos analizar qué condiciones socioeconómicas y culturales favorecen o dificultan el acceso a recursos, cuáles facilitan o limitan el desarrollo de competencias parentales que permiten comprender y atender el trastorno del menor, cuáles resultan más propicias para un funcionamiento familiar óptimo que garantice una adecuada calidad de vida para todos sus miembros, qué condiciones influyen en que las familias perciban el asesoramiento familiar como un apoyo útil y eficaz. Y en última medida, cuáles pueden influir en la adherencia al tratamiento tanto de los familiares como de las personas diagnosticadas con el trastorno. En definitiva, todas estas cuestiones que se están planteando, ¿no? en esta fase exploratoria de la tesis dan una perspectiva sociológica crítica a la propia investigación, en la que se va a analizar tanto la prevalencia del trastorno como el acceso a los recursos en función de la posición social que ocupen las familias de las personas diagnosticadas con el trastorno. En este sentido, se quiere citar a un sociólogo muy importante, que es Max Weber, que en 1977 en su obra Economía y Sociedad desarrolla el término de clase social. Dentro de la definición que da Max Weber de clase social, este concepto puede entenderse como una forma de estratificación que condiciona las probabilidades de acceso a bienes, recursos y oportunidades dentro de un determinado orden social. En este sentido, la clase social no solo describe posiciones diferenciadas, sino que actúa como un mecanismo que regula de manera desigual la disponibilidad y el aprovechamiento de los recursos de las personas que conforman una propia sociedad. Por aterrizar un poco lo comentado dentro de la literatura científica actual, aún son pocos los estudios que trabajan la clase social como algo determinante dentro de la deriva del trastorno, ¿no? del TDAH. Sin embargo, sí que es verdad que hay diversas investigaciones que hablan de que los factores socioeconómicos son determinantes o son significativos a la hora de cómo va
derivar o de la deriva del propio trastorno. Por ello, Gaitán, junto con otros investigadores, realizaron un estudio en la Ciudad de México cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de las dificultades conductuales, emocionales y cognitivas en 3 zonas de México con diferentes niveles de marginación. Uno de los índices que se consideraron a la hora de presentar dificultades conductuales fue estar diagnosticado de este trastorno de TDAH. Y presentó un alto riesgo de manifestar el TDAH en las zonas de alta marginalidad, seguido con el barrio de clase media y finalmente el barrio de clase alta fue el que presentó menos índice del trastorno. Otros autores como Aitken y otros investigadores predicen que hay ciertos factores relacionados con la precariedad social, como pueden ser un embarazo más joven, un menor desarrollo psicológico y personal y una menor suficiencia económica en los progenitores, que pueden predecir que estas familias tengan hijos con diagnósticos de TDAH. Y finalmente, Michelson, Yuan y otros investigadores hablan de que hay un impacto directo del ingreso familiar, el nivel educativo y el índice de privación social en el riesgo de recibir un diagnóstico de TDAH. Por continuar con el mismo asunto, autores como Flores Lázaro proponen que la relación entre el nivel socioeconómico y el TDAH no es directa, sino que está mediada por ciertos factores asociados a la desventaja social. Por ello, este autor refuerza la idea de que el entorno interactúa con la vulnerabilidad genética. Díez Zamorano y otros colaboradores también realizaron un estudio que parte de la premisa de que pese a la etiología todavía desconocida del propio trastorno, los factores psicosociales son factores a tener en cuenta para la valoración del TDAH. Por ello concluyen que la presencia de la depresión y el estrés en las familias, lo cual es más prevalente en entornos socioeconómicos precarios, son factores de riesgo para presentar el propio trastorno. Y para finalizar, Russell Ford y otros colaboradores realizaron una investigación que apunta a que los niños de contextos socioeconómicos desfavorecidos presentan un mayor riesgo de TDAH de forma global y apuntan a que el nivel socioeconómico está asociado al TDAH. Bien, respecto a la adherencia al tratamiento, también se encuentran diversas evidencias que afirman que el nivel socioeconómico también influye en esta variable, ¿no? la de la adherencia al tratamiento dentro de las personas con TDAH. Para ello, Rachita y colaboradores realizan un estudio sobre las variables que influyen en la adherencia al tratamiento de las personas con TDAH y para ello atienden al criterio de la OMS, propuesto en 2003, con un modelo conceptual de 5 dimensiones y en estas 5 dimensiones, una de ellas son los factores socioeconómicos, el nivel educativo y económico de la familia, las condiciones de vivienda o las dificultades de acceso al transporte y a recursos sanitarios. Y todos estos factores pueden dificultar la adherencia al tratamiento en las personas con TDAH. Por otro lado, Gareta también habla de que, y colaboradores también hablan de que las variables familiares y contextuales relacionadas con la exclusión social también pueden derivar en que haya menor adherencia al tratamiento y por lo tanto mejora de los síntomas del TDAH. Bien, por ir concluyendo la comunicación, tras las evidencias mostradas se puede decir que la posición socioeconómica no se perfila como un contexto de fondo dentro del trastorno, sino que es algo que atraviesa el trastorno a lo largo de toda la vida de las personas con el trastorno, ¿no? Entonces, esta comunicación tiene como objetivo poner en relieve y cuestionar por qué los hijos de las familias más desfavorecidas diagnosticados con TDAH podrían enfrentar mayores limitaciones estructurales en el acceso a recursos en un sistema que en ocasiones no cuenta con la capacidad suficiente para dar respuesta a la complejidad ni de sus necesidades ni de las necesidades de sus familias, ¿no? En definitiva, esta comunicación pretende exaltar las condiciones estructurales que determinan el curso de vida de las personas diagnosticadas con el trastorno y de sus familias, ya que los hallazgos subrayan la necesidad de reorientar los debates de este tópico dentro de los ámbitos de la medicina, de la educación y de la psicología, pasando de un modelo de acceso formal a los recursos a una verdadera política social inclusiva que garantice el bienestar de estas personas y sus familias a largo plazo.
Bien, para finalizar esta comunicación me gustaría dejaros esta reflexión, que es un poco la idea central a través de la cual he escrito esta comunicación, ¿no? Que es: ¿de qué sirve seguir investigando sobre neurodivergencias si es la estructura social y no el conocimiento generado la que sigue determinando quién puede beneficiarse de estos avances? Bueno, y finalmente dar las gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí.